¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a resolver ahora un ejemplo de cómo convertir un número que está en base B a base 10, pero un número con coma. Tiene algunos pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta. O sea que este número lo vamos a expresar en base 10. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la conversión de un número en base B a base 10, nada más que ahora le vamos a agregar esta parte que está después de la coma. Vamos a escribir el 1 por 6, más 5 por 6, más 2 por 6, más 4 por 6. Ahí estaría la parte entera, ¿sí? Acá va a ir el exponente 0, el exponente 1, el exponente 2 y el exponente 3. Y ahora continuamos haciendo lo mismo con la parte que está después de la coma. 3 por 6, más 5 por 6, más 2 por 6. Pero ahora los exponentes van a ir en forma decreciente, pero negativa. Es decir, acá vamos a poner el exponente menos 1, el número más chico, que es el que le sigue, va a ser el menos 2 y el menos 3. Es decir, la parte entera la vamos a trabajar como vinimos trabajando hasta ahora, los números enteros. Y la parte con coma va a ser exactamente lo mismo. La única diferencia es que los exponentes van a ser negativos. Cada vez los exponentes se van haciendo más chicos porque en realidad se van alejando de cero. Cuando resolvemos esto tenemos que hacerlo de la misma manera que trabajamos con la parte de potencias positivas, pero teniendo en cuenta que el exponente ahora va a ser un número negativo. En la calculadora hay una tecla que es más barra menos, o también otra tecla, depende de la calculadora, depende del modelo, que es un menos entre paréntesis. Los dejo que ustedes coloquen los números en la calculadora y comprobamos el resultado. Yo les pediría que lo hagan y ahora comprobamos en un ratito. Se supone que tienen que haber encontrado este resultado, quizás con alguna cifra decimal más, alguna cifra decimal menos. Nosotros vamos a trabajar en general con 4 o 5 cifras decimales. Por ahí no se tienen que asustar cuando hay una pequeña diferencia en la parte decimal, porque depende de las cifras que ustedes hayan trabajado. Lo que sí les aconsejo que hagan todos los cálculos con la calculadora sin poner ningún resultado parcial. Por eso yo no puse ninguno acá. Ustedes van a escribir en la calculadora 1 por 6 al cubo, más 5 por 6 al cuadrado, más 2 por 6 a la 1, y no escriben ningún resultado parcial. Eso va a dar la posibilidad de que haya menos error en el resultado, debido a que no vamos a estar redondeando ni sacando cifras decimales a cada uno de estos cálculos parciales. Entonces, en el resultado final sí, vamos a trabajar, por ejemplo, con 4 cifras decimales. Fíjense que lo voy a aproximar. Le sacamos cifras decimales para no trabajar con tantas. Entonces, este sería el resultado de ese número expresado en base 10. Lo que vamos a hacer ahora es el mecanismo contrario, es decir, a este número expresarlo y llevarlo a base 6. Desde ya me adelanto de decir que posiblemente haya algunas pequeñas diferencias en la parte decimal que no van a ser muy significativas debido a esto que estamos sacándole cifras al número que realmente da en la calculadora. Bueno, continuamos ahora y lo que vamos a hacer es expresar esa misma cantidad que nosotros habíamos obtenido recién. Recuerden que le habíamos sacado algunas cifras decimales, pasarla a base 6. Acá tenemos que tener en cuenta dos partes. Acá sí tenemos que separar cómo calcular la parte entera y cómo calcular la parte decimal. En el caso de la parte entera, el 412, como lo queremos pasar a base 6, vamos a dividirlo por 6. Entonces, como vimos hace un ratito, el 412 lo dividimos por 6, nos va a dar 68 con una parte decimal, que en realidad no nos interesa eso por ahora. 68 por 6 nos da 408. Restamos y acá nos va a quedar 4 como resultado. Volvemos a dividir por 6. En este caso nos va a quedar 11. 11 por 6 nos va a dar 66. Restamos y nos va a quedar 2 como resto. Volvemos a dividir por 6. Fíjense que el 11 es mayor a 6, por eso se puede hacer la división. Nos queda 1 y el resto es 5. Entonces, ¿cómo formamos el número para expresarlo en base 6? El último cociente y los restos que hemos obtenido en el orden inverso al que lo fuimos obteniendo. Entonces, acá va a ser el 1, el 5,
el 2 y el 4, esa va a ser la primera parte del número. Ahora, continuando con la parte decimal, ¿cómo hacemos? La parte decimal sería 0,6481. Fíjense en que le hemos sacado la parte entera, por lo tanto no puedo poner solamente 6.481 porque no sería un número decimal. Es 0,6481. A eso lo vamos a multiplicar por 6, que es la base donde queremos pasarlo. El resultado que obtenemos es 3,8886. A ese 3 que nos da en la parte entera, va a ser la primera cifra del resultado. Acá vamos a colocar el 3. Y ahora a este número le sacamos la parte entera, nos va a quedar 0,886. Lo volvemos a multiplicar por 6. El resultado es 5,3310. Ese 5 va a ser la segunda cifra del número. Volvemos a hacer lo mismo, les restamos 5 y va a ser 0,3310. Lo volvemos a multiplicar por 6. Nos queda 1,9896. El 1 es la próxima cifra que vamos a tener que escribir. Y acá va a quedar 0,9896, es decir, le sacamos la parte entera que es 1, nos queda este número, volvemos a multiplicar por 6 y el resultado que nos va a quedar es 5,9376. Este 5 va a ser el número que vamos a escribir acá. Ahora, fíjense que si ustedes comparan con el resultado anterior hay una pequeña diferencia acá debido a que le hemos sacado cifras decimales. Eso no se hagan problema. Lo importante es que ustedes entiendan el mecanismo, cómo se pasa de un número de base 10 a base B o de base B a base 10. Si ustedes controlan, nosotros habíamos partido en el ejemplo del número 524,352 en base 6. Ese número es equivalente al número 412,6481 en base 10. Ahora fíjense que hay una pequeña diferencia del número que nosotros partimos al número que nosotros llegamos. Esta diferencia es justamente porque le hemos sacado cifras decimales. Si nosotros trabajáramos con más cifras decimales, el resultado sería más exacto. Si trabajáramos con menos cifras decimales, sería menos exacto. Entonces por eso buscamos un término medio con 4 o 5 cifras decimales, depende de lo que se pida, para no cometer tanto error. Bueno, espero que lo hayan entendido, que puedan resolver los ejemplos, que puedan resolver ejercicios similares a esto, y les aconsejo que vayan haciendo los cálculos a medida que se los voy presentando, para que ustedes mismos lo hagan y vayan viendo que los resultados son posibles de obtener. Nos vemos en el próximo video.